Y llegó el momento de hablar de una biopic que llegó a cines la semana pasada. Sí. Esta biopic se llama Un completo desconocido, que habla sobre no toda la vida de Bob Dylan, de una particular parte de su vida, y creo que fue una de las más importantes, que fue su evolución musical, dejando el folk tradicional y cambiarlo y añadir a su música instrumentos eléctricos. Exactamente, sí, abarca alrededor de 4 o 5 años de su vida. Lo vemos llegar a la ciudad de Nueva York como un completo desconocido, sí, y a partir de ahí comenzar ahora sí a pegar en la música, pero cambiando precisamente del folk ahora a utilizar guitarras y algunos instrumentos ya de carácter eléctrico, ¿no? Que en ese entonces pues era súper mal visto, y que a voz de el buen Víctor Vallejo, con el que estuvimos platicando hace ratito en Metrópolis, nos decía que sí fue un antes y un después en la historia de la música. O sea, sí se considera ese momento como el momento canónico de Bob Dylan, y sobre todo de una generación de donde estos instrumentos pues eran mal vistos, sobre todo por las generaciones más consolidadas, o para los papás o por los abuelos, donde no se veía mucho, y que viniera una persona que se había hecho famosa por un género. Ajá, por el género del folk, ahora cambiarlo completamente y meter guitarras eléctricas, pues sí, pues fue un volcado de cabeza muy complicado de entender, ¿no? En ese momento hay que recordar que eran los 60s, entonces era una sociedad completamente distinta. La película está protagonizada por Timothée Chalamet, que yo creo que estamos, ante uno de los actores más jóvenes en brindarnos unas interpretaciones muy diferentes en cualquiera de las películas que él participe. Lo podemos ver anteriormente en Wonka. En Wonka, sí, el año pasado. Podemos verlo en películas de ciencia ficción como en Dune. También el año pasado, sí. Y lo vemos aquí no solamente interpretando al personaje de Bob Dylan, sí, también cantando sus canciones, y creo que la transformación que tiene Timothée Chalamet para ponerse en el lugar de Bob Dylan, se siente un compromiso total de este actor, porque sí lo vemos a él en la pantalla brindando esta sensación, esta aura que tenía Bob Dylan. Sí, completamente. Fíjate que eso se habló mucho de la actuación precisamente de Timothée Chalamet como Bob Dylan, y inclusive está nominado al Oscar por esta actuación, y se hablaba mucho de que se había transformado completamente en Bob Dylan. Cuando uno ve la actuación de Timothée Chalamet, sí es muy distinto este Timothée del que vimos en Wonka, por ejemplo, el que vimos en Dune. Luego pasa, por ejemplo, con actores que dices, es que es el mismo, o sea, lo pones en la otra película y está actuando igual y así. Y me parece que lo que hace Timothée Chalamet, por lo menos en las últimas 3 películas en lo que lo hemos visto, la verdad es que resalta muchísimo. O sea, sí se lleva la película completamente. Hay que decir, o sea, es una película que está basada precisamente en la vida de Bob Dylan. Sin embargo, sí tiene él un peso específico tan importante que la película se concentra solamente en lo que esté pasando con Timothée. Me parece que eso tiene una valía muy, muy interesante. Hay que decirlo también, o sea, es uno de los actores jóvenes más importantes de la actualidad, probablemente un próximo ganador del Oscar. Ya ha estado nominado ahora 2 ocasiones y posiblemente se lo lleve pronto. Mucha gente lo está comparando ya con actores muy, muy importantes y muy históricos, ¿no? Como Leonardo DiCaprio, como Brad Pitt. Pero creo que por lo menos las últimas 6 películas que yo le he visto a Timothée, la verdad es que lo hace bastante, bastante bien. Su gran rival, el que le está peleando el premio Oscar, es el actor de The Brutalist, Sí, Adrien Brody. Adrien Brody, que está envuelto en una polémica porque se utilizó inteligencia artificial para perfeccionar su acento en la película, lo cual, ante todo esto, digamos, esto que está alrededor de justamente de la polémica de si utilizar o no inteligencia artificial para esto, le suma puntos para la construcción del personaje justamente del actor Adrien Brody. Sí. Le quita puntos a la hora de que tal vez la crítica vote y puede hacer que, gracias a esto, pues Timothée Chalamet se lleve este premio Oscar. Exactamente, me parece que ahora el que viene más fuerte es precisamente Timothée Chalamet, porque
Adrien Brody me parece que es el gran favorito, ¿no? Y ha sido el gran favorito desde que empezó la temporada de premios. Sin embargo, con toda esta polémica que tú mencionas de la inteligencia artificial y lo de que le cambiaron el acento y demás, eso puede terminar jugándole en contra. Y me parece que ahí el que más beneficiado termina es precisamente Timothée Chalamet, porque su actuación es muy sólida en esta película. También hay que decirlo, o sea, es una biopic y este tipo de películas generalmente están pensadas en que los actores que la interpretan pues resalten, ¿no? Hemos visto muchos ganadores de Oscar que ganan el Oscar precisamente por interpretar a un personaje histórico, ¿no? O importante en algún elemento en la cultura estadounidense. Y me parece que eso le puede jugar a su favor también, teniendo en cuenta lo que pasa con Adrien Brody y que Hollywood le encanta darle también estatuillas a actores que interpreten a personajes importantes. Me parece que puede estar ahora mismo a la cabeza en estas nominaciones. O sea, lo vimos precisamente ahora cuando ganó precisamente este actor de La Cachetada, que se me va ahora el nombre, que interpretó Will Smith, que interpretó precisamente al papá de las tenistas de Serena y Venus Williams. Ajá, exacto. Lo vimos también en otras cantidad de años anteriores, donde precisamente quien interpreta el biopic es el que se termina llevando la estatuilla. Pues justamente este actor que interpreta al vocalista de The Queen. Ah, exactamente, sí, Rami Malek, que realmente la interpretación, o sea, sí, me parece que lo hace bien, no tanto tal vez para un premio Oscar. Me parece que ese año, no recuerdo ahorita contra quién estaban otros peleando, pero creo que había otros candidatos también fuertes que al fin y al cabo se le terminaron dando el premio a Rami Malek. Y aquí creo que va a suceder algo similar. El director de esta película, James Mangold, que creo que de sus proyectos el que más me gusta es Logan. Sí. Y poniendo un poco de comparación en cómo él maneja los biopics y cómo los cuenta, podemos tomar como referencia la película de Contra lo Imposible, esta película que nos cuentan esta carrera hacia qué marca de coches tenía el coche más rápido para la carrera de las 24 horas de Le Mans, que era Ford v Ferrari. Que en esa película sale, si no me equivoco, Christian Bale y se me fue el nombre del otro actor. Y Matt Damon, y que justamente este director toma momentos muy específicos en la historia de los personajes importantes y los cuenta, ¿no? Y aquí creo que esa decisión que él toma lo hace de manera muy acertada para no contarnos la clásica historia del crecimiento del artista, de cómo llega el éxito, después cómo viene la decadencia y de cómo termina, ¿no? Me parece que esta época del 61 al 65 de Bob Dylan es crucial para él como artista, para la gente que lo escuchaba, y el cómo en ese tiempo la música y las canciones representaban o significaban algo más que música para toda la gente que las escuchaba. Exactamente, y sumando lo que dices de James Mangold, también él hizo una película biopic también que se llama Walk the Line, que es precisamente la vida de Johnny Cash, que está interpretado por Joaquín Phoenix, que le fue también muy bien. Inclusive Joaquín Phoenix tuvo una nominación al Oscar por esa película. Entonces, definitivamente este director sabe contar este tipo de historias y me parece que aquí lo hace muy bien, aunque sí tengo que decir que yo sentí por lo menos que la película no estaba dirigida tanto a un público neutral, digamos, a alguien que no es fanático, que no es tan conocedor de la vida de este personaje. De Bob Dylan. Sin embargo, siento que sí me faltó ahí a lo mejor conocer un poquito más de Bob Dylan, ¿no? De la persona y no tanto del personaje, porque sí creo que se queda ahí como un marco ahí donde no quiso pasarse el director de contarnos un poquito más allá de la vida y solo nos plantea este punto A y punto B de este suceso de la vida de Bob Dylan. Entonces creo que ahí a lo mejor a mí me hubiera encantado ver un poquito más para saber qué onda con esta figura tan icónica, ¿no? de la música estadounidense. Que sí la disfrutas más si tienes el contexto de todos estos artistas, lo que significaban para su época, y la relación que tenía justamente con esta Joan Baez y lo que significa también para la música, las relaciones con las que tenía, y también la interpretación de esta Eli Fanning como que me parecía que Eli Fanning tiene como 25 años y parece que tiene más de 15 en la escena de Hollywood. Me parece que todos estos personajes le suman mucho a la historia. El mismo Timothée Chalamet, yo creo que sin él
la película sí tendría un peso mucho menor al que está teniendo Sí, actualmente completamente. y que se percibe en la crítica. Sí, les recomendamos que si van a ver la película investiguen un poco acerca de la vida de Bob Dylan para que tengan el contexto y sí disfruten más del personaje, del momento que significó para su carrera esta transición y esta evolución musical a la que se enfrentó entre el 61 y el 65. Y sobre todo váyanse con un par de canciones de Bob Dylan ya estudiadas, Sí, ya hombre. escuchadas, porque vale mucho la pena también escucharlas interpretadas por Timothy Chalamet. Sí, porque hay que decirlo, es una película que tiene muchas canciones, o sea, son muchas, Sí. muchas canciones y creo que en ningún momento te hartas, ¿no? De estar De escuchando acuerdo. la música, pero sí hay que decir, es una película que dura más de 2 horas también. Sí. Entonces, vayan con tiempo, vayan estudiados y la van a disfrutar mucho más.